Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar la primera clase. Vamos a ver cómo nos sale. Y bueno, si nos sale bien, vamos a seguir con este método y si no, vamos a utilizar algún otro método. En esta clase vamos a hablar de matrices. Las matrices son elementos matemáticos, arreglos de números bidimensionales que escribimos con las letras A, B, C, con letras imprenta mayúscula. Las matrices están definidas por un conjunto de elementos A y J, con I yendo desde 1 hasta M, y J yendo desde 1 hasta N. Y donde I representa el número de fila y J representa por lo general el número de columna. Recuerden que todo esto que yo les estoy diciendo es solo una repetición de los apuntes que les preparé, así que estas clases son por video son solo un refuerzo de lo que está en los apuntes. Bueno, entonces estábamos hablando de las matrices. Estábamos diciendo que las matrices son arreglos numéricos bidimensionales que escribimos con letras mayúsculas de imprenta. ¿Y qué forma tienen las matrices? Bueno, las matrices son como si fueran tablas de números que yo las escribo entre paréntesis. Por ejemplo, una matriz cualquiera podría ser una matriz así. 1, 0, 2, 3, menos 1, 4. Esto de acá es una matriz. Es como si fuera una tabla de números. Y esta, por ejemplo, yo podría decir que es la matriz A. Cada uno de estos elementos son los elementos de la matriz A. Y de acuerdo a su posición, en general, yo los escribo, los ordeno de esta forma. A, tenemos que este es el elemento que está en la fila 1 y la columna 1. Entonces escribo este elemento es A minúscula 1, 1. Este es el elemento que está en la fila 1, pero en la columna 2. Entonces es el A1, 2. Y este es el que está en la fila 1, pero en la columna 3. Entonces es el A1, 3. Después tenemos acá abajo, este está en la fila 2 y en la columna 1, entonces es el A2, 1. Y este está en la fila 2 y la columna 2, entonces es el A2, 2. Y este está en la fila 2 y la columna 3, entonces es el A2, 3. Entonces, las matrices en sí se escriben con letras mayúsculas y sus elementos se escriben con letras minúsculas con subíndices que indican cuál es la fila, y la columna a la que pertenecen. En esta matriz de acá arriba, que dimos de ejemplo, por ejemplo, A1, 1 es igual a 1. A1, 2 es igual a 0. A1, 3 es igual a 2. A2, 1 es igual a 3. Y A2, 2 es igual a menos 1.
y A2, 3 es igual a 4. Entonces, eso es la definición de una matriz. Las matrices se utilizan para tener los números de una manera ordenada. Yo hay veces en las que tengo alguna propiedad que quiero describir matemáticamente y esta propiedad es demasiado compleja como para describirla con un solo número, o sea, con un escalar, que es lo que llamamos. Entonces la describo con una matriz que es ni más ni menos que una tabla de números como esas que hemos visto toda la vida. Lo que pasa con las matrices es que nos permiten, además de ser una herramienta para escribir los números en forma de tabla, también nos permiten operar sobre esas tablas con los números todos juntos. Bueno, entonces habíamos dicho que las matrices tienen un dado número de filas y un dado número de columnas. El número de filas y número de columnas que tiene una matriz es la dimensión de la matriz. Por ejemplo, en la matriz de hace un ratito, que era A, 1, 0, 2, 3, menos 1, 4, tenemos que hay dos filas y 1, 2, 3 columnas. Entonces decimos que la dimensión de A, es 2 por 3. Porque tiene dos filas y tres columnas. Y podemos escribir entonces, si queremos explicitar en el nombre de A su dimensión, podemos escribir A subíndice 2 por 3. Y eso es lo que me está diciendo es que la matriz A tiene dos filas y tres columnas. Uno podría tener otro tipo de matrices, por ejemplo, una matriz 4x4, que sea una cosa así, por ejemplo, no sé, 1, 0, 2, 0, 3, menos 1, 4, 4, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Esta es una matriz que tiene 1, 2, 3, 4 filas, 1, 2, 3, 4 columnas. A esa matriz la escribiría como A 4x4. Y como tiene igual el número de filas que el número de columnas, esta matriz es una matriz cuadrada. Una matriz cuadrada. A veces las matrices cuadradas, como tienen el mismo número de filas que de columnas, podemos simplemente escribir, en vez de A4x4, A4. Y entonces yo ya sé que esa matriz es una matriz, como tiene un solo subíndice, yo ya sé que esa matriz es una matriz cuadrada de dimensión 4x4. Vamos a dar algunos otros ejemplos de matrices entonces, como tenemos en el apunte. Por ejemplo, A3 igual a 9, 1, 0, menos 83, 4, 3 medios, 1, menos 1, 0. Esta es una matriz que tiene 1, 2, 3 columnas y 1, 2, 3 filas. Es una matriz 3x3. También puedo tener una matriz 1x1. A1 igual a 5. Esta es una matriz que tiene un solo elemento, A1, 1, y vale 5. Vamos a ver otra matriz. A3 por 2 es igual a 8, 1, menos 4, 6, 2 menos 1. Bueno, esto es una matriz que tiene 3 filas y 2 columnas, entonces escribo 3 por 2. Tenemos otra matriz acá. Vamos a ver otra matriz. A 4 por 1. ¿Qué quiere decir? Que tiene 4 filas y una columna. Entonces esa matriz, si tiene 4 filas y una columna, es 9, 3,
menos 2, 1/3. Y también puedo tener una matriz que tenga una fila y 4 columnas. Y eso entonces va a ser, por ejemplo, 2, 1, menos 4, 0. Esta matriz tiene 1, 2, 3, 4 filas y 1, 2, 3, 4 columnas y una sola fila, entonces escribimos 1 por 4. Desde un punto, en una forma genérica, entonces las matrices, ¿qué es? Una matriz cualquiera A, M por N, tendrá un número M de filas y un número N de columnas. O sea, si yo escribo a una matriz cualquiera AM por N, el elemento de más arriba será A1, 1, después vendrá A1, 2, después vendrá A1, 3, y seguirán los elementos hasta llegar a A1N. En la siguiente fila, porque tengo N columnas. En la siguiente fila tendré A2, 1, A2, 2, A2, 3, hasta finalmente llegar a A2N. Y bueno, así seguirán todas las filas hasta llegar a la última fila, que los elementos serán AM1, porque tengo M filas, AM2, AM3, hasta llegar a finalmente al último elemento que es AMN. Y esa es una matriz cualquiera, escrita en forma genérica. Bueno, vamos entonces a dar algunas definiciones. Matrices iguales. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Entonces, escribimos matrices iguales. Dos matrices son iguales cuando poseen los mismos elementos en todas sus posiciones. O sea, si dadas dos matrices A y B, con A tiene elementos A y J, y B tiene elementos B y J, tenemos que A es igual a B si y solo si A y J es igual a B y J para todo I y J. O sea, para que dos matrices sean iguales, todos sus elementos tienen que ser iguales. Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de eso. A ver cómo podemos hacer acá para que la hoja me funcione mejor. Algo así. Eso me gustó más. Bien. Entonces, por ejemplo, si tenemos A que es igual a 2, 1, 3, 0, y tenemos B que es igual a 2, 1, 3, 0, entonces A y B son iguales, porque uno por uno todos los elementos son iguales. A es igual a B. Ahora, si tenemos otra matriz que es C y, por ejemplo, y tiene como valores
y tiene como valores, vamos a escribir, mejor vamos a escribir C acá. Si tenemos una matriz que se llama C y tiene como valores 2, 1, 3, 1, tengo que C no es igual a A o a B, porque tiene 3 elementos iguales a ellas, pero el último no. Entonces acá C es distinto de B y C es distinto de A. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre. Para que dos matrices sean iguales, tienen que tener todos sus elementos iguales. Bueno, esa es lo que tienen que cumplir matrices para que sean iguales. Ahora que ya definimos cuándo dos matrices son iguales, vamos a continuar y vamos a definir nuestra primera operación entre matrices, que es menos la matriz. Entonces, dada A, una matriz de dimensión cualquiera, entonces como es de dimensión cualquiera, escribimos de dimensión m por n, existe una matriz menos A tal que los elementos, si A, sí, tal que es, los elementos, si A y J son los elementos de A, menos A y J son los elementos de menos A. Entonces eso es la matriz que hemos definido. Entonces, por ejemplo, tenemos una matriz cualquiera, 3, 0, 1, 2, 1, 0, 2 menos 1, 0 mejor. Esto es A, que ¿qué dimensión tiene? 2 por 3. 2 por 3. Entonces lo que tenemos es que menos A, que también es 2 por 3, vale menos 3, 0, menos 1, menos 2, 1 y 0. Bueno, es simplemente una matriz que es la opuesta a menos A. Para cada matriz yo puedo definir otra que tiene menos, donde cada elemento es menos los elementos del original. Es simplemente eso. Bueno, continuando. Ahora vamos a ver esa fue nuestra primera operación entre matrices o sobre una matriz. Ahora vamos a ver otra operación más que se conoce como la transpuesta. Entonces, vamos a escribir matriz transpuesta. Entonces, dada A de dimensión m por n, dada a m por n, existe B de n por n, fíjense, las dimensiones cambiadas, el número de filas pasa a ser número de columna, el número de columna pasa a ser número de filas, tal que los elementos B
y J de la matriz B son iguales a los elementos AJI de la matriz A. Y esa matriz llamamos a esa matriz así. A con una T. A transpuesta. A transpuesta es una matriz que obtengo de A luego de intercambiar las filas por columnas en A. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, porque por ahí no entendieron. Tenemos A, que es igual a 1, 0, 2, 3, menos 1, 4. La traspuesta de A es las filas pasan a ser columnas. Entonces la primera fila pasa a ser la primera columna. 1, 0, 2. Y la segunda fila pasa a ser la segunda columna. 3 menos 1, 4. Entonces teníamos A, que era 2 por 3. A traspuesta es una matriz 3 por 2. Las filas pasan a ser columnas. Es como rotar 90 grados la matriz. Agarro la matriz y la roto 90 grados. Eso es exactamente lo que es la traspuesta. El haber definido la matriz transpuesta nos permite hacer una taxonomía de algunas matrices que tienen nombre. Una taxonomía de matrices. Esta taxonomía de matrices se aplica solo a matrices cuadradas. O sea, son solo matrices. Todo esto que voy a decir ahora, tengan cuidado que es solo para matrices cuadradas. Empezamos definiendo lo que es una matriz diagonal. Matriz diagonal. Una matriz diagonal es una matriz que solo tiene elementos no nulos en la diagonal. O sea, tiene 0 afuera de la diagonal y otras cosas, números que no son 0 en la diagonal. Por ejemplo, yo les puse en el apunte 5, 0, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 1. Esto es la diagonal de la matriz. Estos elementos son los elementos de la diagonal de la matriz y estos elementos son los de los de afuera de la diagonal. Fíjense, son 0. Perdón, este número tendría que ser un 0. Discúlpenme. Estos números que están afuera de la diagonal son 0 y los que están en la diagonal son distintos de 0. Una cosa que es importante es ¿cómo sé cuáles elementos son los de la diagonal y cuáles no? O sea, visualmente son estos los que forman una diagonal a lo largo a través de una matriz cuadrada. Bueno, pero además los encuentro porque son los elementos donde I es igual a J. ¿Qué quiero decir con eso? En esta matriz 3×3, los elementos son A11, A12, A2, A13, A21, A22, A23,
A31, A32, A33. Bueno, los elementos de la diagonal son todos estos. Fíjense, A11, A22, A33. Son todos elementos donde I es igual a J. Así los encuentro. Seguimos con nuestra taxonomía de matrices. Ahora vamos a definir la matriz identidad, que es una especie de matriz, una subfamilia de la matriz, de las matrices diagonales. Son matrices diagonales que tienen para I igual a J. Habíamos visto que en las matrices diagonales había números distintos de 0. Bueno, en este caso, para I igual a J, los elementos valen 1. Y para I distinto de J, o sea, fuera de la diagonal, valen 0. Eso es una matriz de identidad. Por ejemplo, podríamos tener... y las matrices de identidad suelen escribirse con la letra I. Si yo escribo una matriz con la letra I mayúscula, por lo general estoy refiriéndome a una matriz identidad. Por ejemplo, podría escribir la matriz I2 o I2 por 2, como prefieran llamarle. Una matriz cuadrada, como dije, estas propiedades son todas para matrices cuadradas. La matriz identidad en 2 por 2 vale 1, 0, 0, 1. Unos en la diagonal y ceros afuera de ella. Podría definir también, por ejemplo, I4, que sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Y esa es la matriz identidad en 4 dimensiones. Y así todas las dimensiones que se me ocurren. Tienen que tener unos en la diagonal y ceros por fuera de ella. Esa es la matriz identidad. Seguimos con nuestra taxonomía de matrices. Matrices triangulares. Matrices triangulares. Que son una matriz triangular superior. Puede ser, por ejemplo, esta. 3, 4, 2, 0, menos 5, 2, 0, 0, 1. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene valores distintos de 0 para la diagonal y por arriba de la diagonal, y valores igual a 0 por debajo de la diagonal. Y después está la matriz triangular inferior, que tiene... vamos a dar un ejemplo. Menos 1, 0, 0. 8, 2, 0. Menos 4, 8, 1. En este caso, fíjense, elementos iguales a 0 por encima de la diagonal, y en la diagonal y debajo de la diagonal todos distintos de 0. Esto es una matriz diagonal inferior. Y ahora vamos a algunas definiciones un poquito más interesantes, que son matriz simétrica. Esta la vamos a usar muchísimo en la materia. Matriz simétrica, que es una matriz que es igual a su traspuesta. Habíamos recién visto la definición de transpuesta, que es como rotar 90 grados la matriz, las filas se convierten en columnas y las columnas en filas. Bueno, en esta es una matriz que al hacer eso queda invariante. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta matriz A de 3 por 3, o A3, como les guste más, se me está por acabar la batería del celular, voy a conectarlo.
Bien, ahí podemos seguir. Ahí. Esperemos que esto funcione. A ver cómo hacemos acá. Bien, ahí tenemos. Bueno, A3 por 3. Una matriz simétrica. Es, por ejemplo, esta matriz. Cero, menos 2, menos 4, 2, menos 2, 5, 1, menos 4, 1, 2. Esta matriz es una matriz que, fíjense, esto es A. Entonces ahora vamos a calcular A traspuesta, en donde las filas pasan a ser columnas. Entonces la primera fila pasa a ser la primera columna de A traspuesta. Entonces escribimos 0, menos 2, menos 4 es la primera columna. Ahora la segunda fila de A pasa a ser la segunda columna de A traspuesta. Entonces escribimos menos 2, 5 y 1. Y la tercera fila de A pasa a ser la tercera columna de A traspuesta. Entonces escribimos menos 4, 1, 2. Y la matriz nos queda igual a lo que teníamos. Entonces A es igual a A traspuesta. A es igual a A traspuesta, por lo tanto, son simétricas. Entonces, una matriz cuadrada que cumple la condición de que es igual a su traspuesta es simétrica. Y la última definición que vamos a ver entonces ahora es matriz antisimétrica. Matriz antisimétrica. Una matriz antisimétrica es una matriz que donde A traspuesta es igual a menos A. O sea, la matriz, si transpongo la matriz me da la opuesta. O también podría escribirlo como que A es igual a menos A traspuesta. O sea, es igual a su traspuesta, excepto por el signo negativo. Acá les voy a dar un ejemplo, una matriz antisimétrica, de vuelta en 3×3. A es igual a 0, menos 2, menos 4, 2, 0, 5, 4, menos 5, 0. Entonces, ahora calculamos A traspuesta. A traspuesta es... La primera fila pasa a ser la primera columna. 0, menos 2, menos 4. La segunda fila pasa a ser la segunda columna. 2, 0, 5. Y la tercera fila pasa a ser la tercera columna. 4, menos 5, 0. Y fíjense que tenemos ceros en la diagonal. Y acá tenemos que, veamos, el elemento 1, 2 es el opuesto que el elemento 1, 2 de la traspuesta. Lo mismo pasa con este elemento también es menos este elemento es menos este elemento es menos este elemento y este elemento es menos este elemento. Entonces se cumple que A traspuesta es igual a menos A.
es antisimétrica. Una cosa interesante es que las matrices antisimétricas siempre tienen la diagonal igual a 0. Los elementos de la diagonal en una matriz antisimétrica necesariamente tienen que ser igual a 0. Porque en elementos, ¿qué quiere decir que una matriz sea antisimétrica? ¿Qué tiene que pasar para que una matriz sea antisimétrica? Y fíjense, este es el elemento A12. Es el opuesto del elemento A21. Este es el elemento 13. Es el opuesto del elemento 31. Este es el elemento 23. Es el opuesto al elemento 32. O sea, los elementos de una matriz antisimétrica tienen que cumplir que A y J es igual a menos AJI. Entonces esto está todo bien si A y J son distintos, porque quiere decir que es como un espejo, es como si esto fuera una reflexión a lo largo de la diagonal. De este lado tengo menos más, menos, más menos. Ahora, ¿cómo hago para que los elementos de la diagonal sean iguales a menos sí mismos? Porque ¿qué pasa? En la diagonal, y es igual a J. Entonces, para que sea antisimétrica, se tiene que dar que A y I, por ejemplo, es igual a menos A y I. O sea que un número es igual a menos sí mismo. Y el único número que cumple eso, que sea igual a menos sí mismo, es el 0. Que es igual a menos 0. Entonces, por eso, en las matrices antisimétricas, siempre tenemos que la diagonal es 0. No es lo mismo en las matrices simétricas. Porque en las matrices simétricas, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? En las matrices simétricas, fíjense, A12 es igual a A21, A13 es igual a A31, A23 es igual a A32, o sea que A y J es igual a AJI. Eso es para que la matriz sea simétrica. Y bueno, en la diagonal I es igual a J, entonces A y I es igual a y I. Y bueno, cualquier número es igual a sí mismo, así que en las matrices simétricas no necesito que la diagonal sea 0, pero en las antisimétricas sí. Con esto concluimos la primera clase. Después vamos a tener otro video para hablar de la práctica 1. Ustedes ya tienen suficientes elementos como para hacer toda la práctica 1 con esta primera clase. Y bueno, vamos a ir discutiendo. Espero que les haya servido este video. La idea es que primero lean el apunte y que este video sea un complemento del apunte. No creo que les sirva solo el video. Y bueno, cualquier cosa que esté en el apunte o esté en el video, la vamos a considerar que es un tema que ha sido visto en la materia. Vamos a discutir esto en la clase, así que los espero y vamos a ver si nos sirven estos videos.